Como libertad de prensa, como derecho a la información. La Guardia Nacional mandó a quitar la prensa. Pone de luto al gremio periodístico. El trabajo del periodista es un trabajo de vocación. El preocupante número de periodistas que sufren agresiones violentas en la cobertura. Nosotros creemos que es una violación a la libertad de expresión. Serán sacados del aire de inmediato. A todos nos afecta cuando escuchamos historias de periodistas muertos en Egipto o en Siria. Lo que pocos saben es que en América Latina está pasando algo similar. Hoy tengo el placer de acompañarlos desde el Newseum, el Museo de las Noticias en Washington, D.C., una institución que compila la historia del periodismo. Detrás de mí están los rostros de todos los periodistas que han muerto en el mundo. 45 de ellos murieron en América Latina y el Caribe tan solo en el año 2012. Esas caras son testimonio de lo difícil, arriesgado y desafiante que es ejercer nuestra labor, especialmente en América Latina. Desde Ecuador, Venezuela y Argentina, donde los gobiernos han ido comprando medios críticos y promoviendo leyes controversiales, hasta Brasil o México, donde la violencia del crimen organizado pone en peligro las vidas de nuestros reporteros. Hoy, Documentales Univisión les presenta las historias de esos periodistas que se juegan la vida para mantenerlo a usted informado. Miren lo que va a hacer. La prensa corrupta ni para madurar aguacate, compañero. En Ecuador y en América Latina, lastimosamente, abunda la mala prensa. Si quieren comprar Diario Universo, lo máximo para la cangrejada o para madurar aguacate, porque para nada más. ¡Somos periodistas! En Ecuador, la libertad de expresión no existe sencillamente. Para ser periodistas, primero hay que ser buenos seres humanos. Es verdad que tú puedes decir lo que quieras del presidente, siempre y cuando nadie te escuche. Pero tan pronto empiezas a ganar audiencia, entonces es juicio, cárcel, persecución. El inefable Emilio Palacio, jefe de opinión de Diario Universo, el diario más vendido del país, abierto enemigo del gobierno. El periodista Emilio Palacio personifica el acoso del presidente Rafael Correa contra la prensa. ¿Cómo se llamaba el chiquito este? Emilio Palacio, no es una buena persona. La foto que enseñé el otro día no es una buena persona, gente siniestra, gente odiadora. Delante de todas las cámaras de televisión. Me insultó. Y yo le contesté, no con insultos, sino con un tono muy enérgico. Hay mediocridad y hay mentirosos. Estamos de acuerdo, ¿no? ¿Verdad? Palacio fue invitado a una cadena radial del presidente sobre la libertad de expresión. Cuidado con mi familia, Emilio. Primero no tengo 4 hijos, sino 3. En eso está más perdido que pijama y luz. 4 millones. Pero, cuidado, se me está exagerando, compañero. Cuidado. Sáquelo a este señor. No puedo. No le gustó y me hizo sacar del Palacio de Gobierno. Y de la noche a la mañana me hizo una persona famosa. Palacio, un verdadero enfermo, pobrecito, ya está pena, no está. Era Emilio Palacio, el bichito, tiene la sangre negra como el tiburón. Es un psicópata este tipo, pero son los más peligrosos. Pitufo, ese es un enano, mírenlo, jajaja. El periodista luego escribió una columna de opinión en el diario El Universo sobre la supuesta revuelta policial contra Correa del 30 de septiembre de 2010. Si quieren matar al presidente, aquí está. ¡Mátenlo si le dan! ¡Mátenlo si tienen poder! ¡Mátenlo si tienen valor! Entonces él dijo que era un intento de golpe de Estado, que lo habían secuestrado y que lo querían matar para justificar la intervención del ejército. Yo en mi artículo dije eso. Por ese artículo, Emilio Palacio fue multado y enjuiciado. Pidió 80 millones de dólares de sanción, no para el Estado, sino para el bolsillo de él, para Rafael Correa Delgado, y 3 años de cárcel. Si reconocen su error y piden disculpas al pueblo ecuatoriano, se acaba el juicio. Aunque Correa retiró la demanda, Palacio temía por su seguridad en el Ecuador
y pidió asilo político a Estados Unidos para él y su familia. Ecuador es el 7º país del mundo con más periodistas exiliados, según el Comité para la Protección de Periodistas. Mi caso es uno, o quizás el más conocido, el que se hizo famoso en el mundo. Lo que la gente no sabe es que en el Ecuador esto lo sufren todos los periodistas. Periodistas como Juan Carlos Calderón, quien también fue demandado por Rafael Correa por escribir el libro Gran Hermano sobre el hermano del presidente. ¿Yo qué culpa tengo de tener un mal hermano? Ese libro se debió llamar no El Gran Hermano, sino El Mal Hermano. Rafael Correa no demandó a su hermano, sino que demandó a los dos autores del libro. Cuando le preguntaron al presidente ¿y por qué no demanda a su hermano?, contestó textualmente: no me da la gana. Pero yo soy el afectado, yo puedo decidir a quién en juicio o no. Luego Juan Carlos sale del periódico donde estaba trabajando y comienza a editar una revista que se llama Vanguardia, que publicó una serie de reportajes muy importantes. Y la postura es por la democracia, o sea, por una sociedad democrática. Por eso, no solo que la revista está, sino que se la juega constantemente. Vanguardia se la jugó con cada portada y su equipo pagó un alto precio. El número 2 en la revista era Iván Flores. Hay gente que te reconoce en la calle, que te insulta, que te empuja. Eso ocurrió después de que el presidente tuviera la gentileza de citarme y exponer mi imagen en una de sus cadenas sabatinas. Iván Flores, ese que masacra dignidades, trata de destruir familia por su odio. Este es el que nos quiere dar cátedra de moral y buena costumbre. Sinvergüenza, cínicos. Sigamos. Y todos los días, los diarios publicaban porquerías. Uno aprende a tolerar ciertos insultos, aprende a entender que eso es parte de tu oficio cuando hay llamadas amenazantes. Vanguardia fue allanada 3 veces y las amenazas contra Iván se convirtieron en agresiones. A mí me patearon, me amordazaron, trataron de dañar mi vehículo para provocarme un accidente. Un vehículo en el cual yo me movilizo con mi hija de 4 años. Si en Ecuador ya existía un tenso clima para la prensa crítica, la nueva ley de comunicación, aprobada en junio de 2013, fue la estocada final. A partir de la ley, muchos medios en el Ecuador han dejado de hacer investigación periodística y han dejado de investigar los actos del gobierno. Que aquella persona que pretenda menoscabar el derecho a la libertad de expresión sea sujeto a un proceso penal. La ley instaura el concepto de linchamiento mediático, que fácilmente puede ser utilizado contra cualquier investigación periodística. Eso es el entierro de la libertad de expresión en el Ecuador. Y para Vanguardia significó un fin inesperado. Fue una sorpresa para todo el equipo de redacción, incluido yo. El cierre de Vanguardia estuvo rodeado de contradicciones, como no haber publicado la última edición de la revista que un grupo de empleados filtró por internet. Ya la historia dirá cuáles fueron las verdaderas intenciones del mayor accionista de Vanguardia de cerrarla. Con la desaparición de Vanguardia, los ecuatorianos perdieron la única revista de investigación del país. Los periodistas que siguen el Ecuador son héroes, que están haciendo todos los días una batalla tratando de ver qué es lo que se puede decir. El cierre discreto de la revista Vanguardia en Ecuador es un ejemplo de cómo muchos medios desaparecen en América Latina bajo presión gubernamental. Similar es el caso de Globovisión en Venezuela, cuyo cierre ocurrió un día después de las elecciones en ese país. Pero como veremos, las amenazas en contra de Globovisión comenzaron en los tiempos de Hugo Chávez Frías. La siguiente pregunta la formula Del Valle Canelón de Globovisión. ¿Quién? Del Valle Canelón. Ah, Globovisión.
¿Cuántas preguntas tiene? Tengo 4, aprovechando que pues no es normal que todo el tiempo estemos Bueno, acá. lanza 4, yo escogeré cuáles te respondo. Seguro, ¿verdad? ¿cómo no? Como el que lanza, un pitcher que lanza una bola alta, una bola baja, un strike. Yo las lanzo y usted está en todo el derecho de responder la que quiera. ¿Cuántas van Son ya? muy limitadas las veces que desde la presidencia de la República invitan a Globovisión. De hecho, no lo invitan nunca. En ese caso particular, que era abierta a los medios, a todos los medios, tanto nacionales como internacionales, porque estábamos en campaña. Si no, no nos hubiesen invitado. La reportera del Valle Canelón cubre el gobierno y la fuente militar en Venezuela para el canal Globovisión. Agradezco no se me acerque. Le estoy recogiendo el sonido, comandante. No se me acerque, guardia. Proceda a retirar la trabajo. Le estoy recogiendo el sonido. Estoy cumpliendo con mi labor. Él se molesta y dice, ahí está, con el micrófono, ahí están los payasos de Globovisión. Pero hay un grupo de personas aquí también, los payasos de Globovisión. Eso es lo que hay, payasos. El coronel Benavides ahí, caminando, porque yo decía a alguien ahí, no, se pasea Benavides para allá. Le dio el sol y le dio una condecoración que es la más alta que tiene Venezuela, la Orden Libertador. Y yo siempre digo, ese sol es mío. Del Valle lleva 12 años trabajando en Globovisión, el único canal que cubría a la oposición. Globovisión, se pudiera decir, es una televisión forajida, fallida, antidemocrática, racista, que practica valores del fascismo internacional. 6 de la mañana del 14 de abril de 2013, día de las últimas elecciones presidenciales en Venezuela. La elección presidencial más importante, acababa de morir el presidente Chávez. Del Valle Canelón se preparaba para cubrir nuevamente a los militares para Globovisión. Su destino, Fuerte Tiuna, el complejo militar más importante de Venezuela, donde se encuentra la Fuerza Armada y los jefes de campaña de Nicolás Maduro. Siempre te tienen marcada, te tienen seguida, para dónde te mueves, para dónde vas. Si estás, por ejemplo, con los militares, ya tú sabes que te marcan. En el grupo de periodistas que cubre la fuente militar, ella es la única de un medio no alineado con el gobierno. Aproximadamente el 56% de las cadenas de televisión en Venezuela son del Estado. Orgulloso, defiendan la soberanía de este país. No te permiten que el general te conteste una pregunta, por ejemplo, y vaya en vivo primero con Globovisión, ni pensarlo. Pero la señorita me dijo de 6:30 a 7. Bueno, vamos a declararte aquí. Así, por favor. Sí. Es muy difícil, o sea, cumplir la labor en esas condiciones, pero uno termina, pues, acostumbrándose, quizás amoldándose a esa manera de hacer periodismo. Del Valle, los soldados y ministros estaban resguardados en el complejo militar, mientras en las calles el ajustado resultado electoral había desembocado en una ola de violencia. Podremos avanzar en la... El candidato chavista, Nicolás Maduro, ganó las elecciones por 1% de los votos. Fue la elección más controvertida de la historia de Venezuela. La mañana después de las elecciones, el canal Globovisión fue vendido a un grupo de empresarios cercano al gobierno. Son 10 años de Globovisión resistiendo presiones, procesos judiciales, multas. Los nuevos dueños no escondieron el nuevo rumbo editorial de Globovisión. Un mes después de comprar el canal, fueron invitados a una reunión con las más altas esferas del gobierno. Ustedes saben las razones por las cuales Globovisión no venía a este palacio. Eso no va a volver a pasar en Globovisión. Ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela, son las 6:16 Capicúa. Leopoldo Castillo era el presentador estrella de Globovisión. Fue elegido para dirigir el canal después de la venta. Están comprando una marca y esa marca es Globovisión. Y si quieren mantenerla, pues requieren de todos nosotros.
Pero muchos periodistas críticos fueron desapareciendo de la pantalla de Globovisión. A mí se me despide por contravenir la línea editorial del canal. Me enteré que había una línea editorial. Y me voy sin ninguna tristeza en el alma, ni ningún sabor amargo en mi boca. Castillo renunció a los pocos meses. Hasta la fecha, Del Valle Canelón sigue como reportera del canal. Globovisión amaneció con una nueva realidad que otros periodistas han vivido durante 14 años. Éxitos 99.9 FM, desde Caracas para Barquisimeto, Maracaibo. Nelson Bocaranda no está en Caracas. Estoy haciendo la radio a distancia y por lo menos pareciera que uno estuviera allá. Este periodista tuvo que esconder su exilio temporal y hacer su programa desde Estados Unidos para no perjudicar a la radio donde trabaja. Tienen 14 años detrás mío para ver cómo me friegan, ¿entiendes? Bocaranda decidió salir de Venezuela por el tenso clima después de las elecciones. Un señor que dice ser periodista. Yo publiqué un Twitter diciendo que había en un centro, estaban guardando urnas electorales. Esta crápula coloca crápula humana. Me quieren trancar cuentas, propiedades y todo. Congelarle sus cuentas. Y que estaban como locos, estaban desesperados, podían venir con algo peor. Él sabía que estaba cometiendo un delito y lo borró. Hoy en día, depende de la red social para hacer periodismo. Televisión hice hasta hace 3 años, exacto, porque me estuvieron pagando los últimos 4 para que no saliera al aire por temor al gobierno. Pero ahora, con más de 1,5 millones de seguidores, el gobierno también le teme a sus tweets. La investigación que hicieron era que 6.000 personas habían retuiteado y que eso había provocado una reacción de violencia en el país. Bocaranda no pudo regresar a Venezuela durante varios meses. Son trabas por todos lados, es decir, es un cerco peligroso. Nosotros vivimos como que estuviéramos un periodismo de guerra. O sea, te tienes que cuidar de estar trabajando. Y gústele o no le guste al gobierno, desde el presidente Obama hasta la señora Kirchner, allá abajo, en este continente, tienen que aceptar la libertad de expresión. La fórmula venezolana de asfixiar a los periodistas críticos ha sido copiada con sus matices por algunos gobernantes de la región. En particular, por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuyo enfrentamiento con los medios privados en la Argentina se ha exacerbado en los últimos años. La presidenta no ha dado una sola conferencia de prensa entendida como se entiende en el primer mundo, ¿no? Desde ya creo que todos los presentes acá están celebrando esta conferencia de prensa. Y si se va a repetir, obviamente, si será una rutina, no sé si diaria, pero semanal quizás, la de poder dialogar con usted. It's too much. En Argentina, Por favor, un poco más de profesionalismo. Ya pregunté y le estoy respondiendo. una pregunta o una página de diario provoca la ira del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. 365 tapas de diario en contra. Una cadena oficial de la presidenta me acusó de cosas gravísimas. Me han pegado en la calle militantes del gobierno. Siempre te van a llamar para presionarte, porque el poder existe y porque el poder presiona y porque muchas veces nosotros les jodemos los negocios a los tipos. Estos 3 periodistas tienen algo en común. Trabajaban o trabajan para el Grupo Clarín. Marcelo Bonelli es presentador de Canal 13 y una de las caras de Clarín. Esto es así y eso fue lo que pasó. Clarín es un medio que no está sujeto a la pauta oficial, no está sujeto a los dictados del gobierno, entonces por eso el gobierno quiere limitarlo, cercenarlo o censurarlo. Una de las historias que le intentaron censurar lo convirtió en un blanco de la presidenta Cristina Fernández. Bonelli, lo quiero nombrar con nombre y apellido, nunca lo acostumbro a hacer, pero lo tengo que hacer. Y en ese ataque fue
furibundo contra mí, una cadena nacional, 1 hora dedicada a mi persona. Un familiar suyo, su mujer. Se vulneraron todas límites que no hay que vulnerarse, que tienen que ver con mi vida privada. Recibían por año 240.000 pesos en concepto de servicios que no sabemos si son periodísticos, seguramente de algún servicio deben haber prestado. Mi esposa sí había trabajado en YPF hace muchos años. Debería tener por lo menos la dignidad de no escribir o por lo menos manifestar que está enojado que porque no renovaron el contrato hacen este tipo de notas. Porque escribí un artículo en el cual detallé un intento de renuncia del presidente de YPF. No es la primera vez que la presidenta utiliza un espacio público de todos, como es la cadena nacional, para escrachar a la gente. Principalmente a gente que no está de acuerdo con ella o que no piensa como ella. Lo hizo con políticos, con ciudadanos comunes, los empresarios inmobiliarios y con su blanco preferido, que son los periodistas. Sobre todo los periodistas de Clarín, como Juan Cruz Sanz, quien trabajaba en el diario. Estas pancartas con su nombre, llamándolo burro y esclavo de Clarín, están firmadas por el partido de los Kirchner, Frente para la Victoria santacruceña. Un partido político se adjudica el insulto a un periodista porque escribe cosas que al gobierno no le convienen. Y lo hacen en los lugares donde te duelen. Los pusieron en Santa Cruz, los pusieron en Río Gallegos, los pusieron en mi ciudad, repartieron 20 pasacalles en los lugares más concurridos, que es donde realmente la gente me conoce, la gente donde está mi familia, mi papá, mi viejo, mi abuela, mis amigos de la infancia. Ahí fueron a atacarme. Se te la mando por mail ella. Las dificultades por haber trabajado en Clarín han generado peores consecuencias para la carrera de Juan Cruz. Es la primera vez que yo hablo abiertamente de lo que fue eso. El incidente ocurrió cuando fue contratado por el canal C5N. 3 días antes del primer programa me comunican que el jefe de gabinete de ministros de la Nación se habían comunicado con el presidente del canal para decirle que yo no podía estar en el canal. En esa discusión en la cual ellos me notifican esto, me pedía 15 días para negociar con ella mi participación en el canal. Ella es la presidenta de la Nación. La intromisión del gobierno a veces sobrepasa las fronteras argentinas, como le ocurrió al periodista Jorge Lanata en uno de sus últimos viajes de Buenos Aires a Venezuela. Dígame si esto es un trámite normal de migraciones o si es una averiguación de antecedentes. Esta es la primera imagen que recuperamos de nuestra llegada al aeropuerto de Maiquetía, en Caracas. Llegué a Venezuela, estaban esperando tipos de servicio de inteligencia. Me apartaron de la delegación del avión y tal, y me llevaron a interrogar. Y entonces averigüé durante esos días en Caracas por qué me habían estado esperando, porque nadie sabía que yo iba. Y encontré un documento interno del SEBIN explicando que yo viajaba, a donde el Ministerio de Defensa de acá les decía que yo viajaba. Mostré ese documento en la televisión y a ellos esto los ofendió muchísimo y detuvieron a todo el equipo, no solo a mí, éramos 8 personas. ¿Lo está grabando eso? Para. Ahí estamos todos los integrantes del programa, interceptados por varios agentes del SEBIN. Mira, estamos ya adentro del hall del aeropuerto. Esto que ves son las últimas imágenes que pudimos grabar y nos sacaron todos los equipos electrónicos. Nos borraron los teléfonos y nos borraron las computadoras. Los argentinos han quedado en medio de la batalla entre el gobierno y el Grupo Clarín. Nos sentimos realmente agobiados por una campaña de estigmatización y de ataques que ya lleva más de 5 años, que nos ha elegido y nos ha puesto en un lugar en el que nosotros no queremos estar. Era común escuchar que con 4 tapas de un determinado diario se tumbaban los gobiernos. Proyecto Nacional Impopular. El gobierno aprobó una ley que perjudica a Clarín. Está justamente esta ley de medios que ha sido sancionada prácticamente con nombre y apellido.
Ese nombre es Grupo Clarín. Yo me he peleado con Clarín toda mi vida y ahora estoy trabajando ahí. Lo que pasa es que si vos pensás, hoy hay en Buenos Aires 5 canales de televisión, de los cuales 4 son del gobierno. Hoy más del 80% de los medios audiovisuales de Argentina dependen directa o indirectamente del Estado. Pero esto no siempre fue así. Y Clarín, de hecho, durante toda la gestión de Néstor Kirchner, estuvo cerca del gobierno, al punto que el monopolio que hoy el gobierno quiere desarmar fue armado por el propio gobierno, aunque suene loco. Para adecuarse a la ley, Clarín ya presentó una propuesta para dividir al grupo en 6 partes, mientras acude a tribunales internacionales en contra de la norma. Pero la pelea está lejos de acabarse, sobre todo para estos periodistas. Esta cosa de querer reaccionar frente a la injusticia, de querer contarlo, de querer decirle a la gente lo que está pasando, eso nunca se apaga. Estamos inmersos en una generación de periodistas en la cual hemos tenido quizás el ataque más duro a la profesión después de la dictadura militar. Creo que esto va a seguir, sería engañarse de que no va a continuar y quizás van a seguir peor, porque el gobierno cuando le salen mal las cosas no es que retrocede, redobla la apuesta. La buena agradecida. Aún más, yo también redoblo la apuesta. Cuando me agreden quiero trabajar más y mejor. Cuba es el origen del patrón en contra de los medios independientes. Pero ni siquiera la dictadura ha podido frenar la penetración de las redes sociales y el surgimiento de blogueros disidentes como Yoani Sánchez. Después de que su permiso de viaje fue negado 20 veces, la periodista cubana Yoani Sánchez logró salir para una gira donde tenía el micrófono abierto por primera vez en una década. ¿Cómo fue que un gobierno, un partido, un hombre en el poder se atribuyeron el derecho de decidir quién debía llevar nuestra nacionalidad y quién no? Línea de teléfono intervenida, familia amenazada, detenciones arbitrarias. Nos pasa mucho. Lo que pasa es que en lugar de concentrarnos en lo que nos pasa, estamos tratando de narrar lo que les pasa a otros, ¿no? Pero en este intento hay cosas que no puede ignorar. Por ejemplo, he sufrido arrestos, he sufrido golpes y eso no me ha dolido tanto, dolido en el mejor sentido de la palabra. Pero la última vez que estuve detenida, cuando un oficial de la seguridad del Estado me dijo, tu hijo monta bicicleta, que tenga cuidado, ¿no? Eso me llegó al alma, ¿eh? Cuba está entre los 10 países del mundo con más censura, de acuerdo con el Comité para la Protección de Periodistas. Yo creo que ya eso ni se discute. Cada vez hay más consenso que vivimos bajo una dictadura. Si el bienestar económico de Cuba depende tanto del turista capitalista, del inversionista capitalista, la frase de Cuba hoy es socialismo o muerte o capitalismo o muerte. No, es socialismo o muerte. Porque no hay libertad, porque el gobierno mismo se comporta como ese señor feudal que determina desde la educación que reciben tus hijos hasta si se abre la muralla insular o no para que tú salgas. Es triste y yo creo que desde acá afuera se siente más, ¿no? Pero a la distancia, el país que la vio nacer luce diferente. Pues he aprendido de Cuba, increíble, ¿eh? Fuera de las fronteras nacionales, venir a descubrir tu propio país, yo creo que es una gran experiencia. He aprendido de los cubanos fuera, he aprendido a mirar la isla en la distancia, que siempre puede ser muy positivo para analizar lo que pasa, y me ha parecido tan absurdo, incluso desde lejos. Como en todas las ciudades que visitó, en Miami fue recibida por una comunidad dividida respecto a ella. Que he encontrado una comunidad de cubanos muy plurales, muy diversas, respetuosos, con mucha solidaridad. Me ha sorprendido la madurez del exilio, ¿eh? Ha tenido mucho impacto aquí en Miami, ha unido a los cubanos aquí y yo soy partidario de ella. Eso está quizás un poco dudoso, eso es un motivo de especulación. No sé realmente en lo que anda ella. Ella se le permiten ciertas y determinadas cosas que, por ejemplo, a mí no se me iban a permitir. Entre detractores y simpatizantes, tiene hoy más de 500.000 seguidores en Twitter. Yo no estoy hablando solamente por mí, sino por muchas otras personas que tienen blog, tienen cuenta en Twitter.
Claro que le temo a las represalias, pero ¿qué voy a hacer? Me voy a callar lo que pienso, me voy a parar, no me van a perdonar lo que he hecho. O sea que pienso que la mejor manera de protegerme es seguir hablando. Ya de regreso en Cuba, donde no puede hablar tan libremente, se fortalece con cada nuevo seguidor y cada mensaje por el Twitter. La demostración de que no está sola. Somos muchos y yo lo que estoy tratando de hacer es que esos que la cantidad de que somos se atrevan a dar el paso entre el silencio y la opinión. Hasta ahora, la presión en contra de los periodistas críticos ha venido de parte de las autoridades. Pero hay otros países, como Honduras, Guatemala, Colombia, Brasil o México, donde los ataques vienen de parte del crimen organizado y donde el solo hecho de salir a la calle a ejercer periodismo puede significar la vida. Me agarraron y me golpearon hasta casi la muerte. Me golpearon e intentaron me estrangular con una cadena y bueno, me soltaron para morir. Maurí Conin no está acostumbrado a ser el protagonista de las historias, sino a contarlas. Pero esta agresión que él sufrió dio la vuelta al mundo. En principios de diciembre de 2000 empecé a trabajar una reportaje, una cobertura de reclutamiento de niños brasileños, argentinos y paraguayos para el servicio militar obligatorio en Paraguay. Cuando yo fui por la sexta vez al Paraguay para encontrar más pruebas que ya tenía, la policía paraguaya me hizo una trampa. Pese a que los golpes le causaron más de 100 hematomas, este periodista brasileño señala lo positivo de la atención que el incidente recibió. Fue una experiencia drástica, pero después el reflejo de este reportaje fue muy bueno porque hubo unos cambios en el sistema de reclutamiento de niños en Paraguay. Esto me dejó muy satisfecho por el resultado de esta nota, de este reportaje. Entonces, Maurí Conin trabajaba entonces en una zona que, como explica, es muy conflictiva. La triple frontera de Brasil con Paraguay y Argentina es la franja fronteriza más poblada de Brasil. No hay otra área de frontera de Brasil que tiene tanta gente y tantos problemas juntos. Nosotros tenemos en este punto de la frontera el tráfico de armas, el tráfico de drogas, tráfico de personas, el contrabando, incluso es una zona sospechosa de abrigar terroristas. Cuando conseguí salir con vida, la primera cosa que me ocurrió en la cabeza es, ¿vale la pena seguir con el periodismo? ¿O tengo que cambiar de profesión? Más de una década después, el trabajo de Conin ha sido reconocido con más de 20 premios periodísticos nacionales e internacionales. Maurí es un reporter, pero es un reporter especial. Es muy bueno para captar la información sin perder la humanidad de la historia. 20 minutos en las favelas de Curitiba con Maurí y su fotógrafo habitual, Albari Rosa, son suficientes para comprobarlo. Mi menino está desaparecido. Una mujer se acercó de nosotros con una foto de su hijo y le dijo que su hijo estaba hacía 2 días desaparecido y la policía no le dio mucha importancia al tema. Y como suele acontecer en estos casos, la prensa es así como una última salvación, una última esperanza para la gente. Le gusta estar en la calle, le gusta captar historias, le gusta pensar las historias, le gusta oír la gente, porque la gente es muy común que venga al periódico, ¿dónde está Maurí? Quiero hablar con él. Sin embargo, la labor de Maurí ha vuelto a chocar con serias amenazas de muerte, nuevamente por parte de la policía.
Sí, fue ahora muy reciente, en 2012, cuando coordiné un equipo de periodismo que reveló corrupção na polícia do estado de Paraná, em Brasil. Então essa foto era a casa caindo, podre, cheio de mato, era a sede de uma delegacia de um município do litoral aqui do nosso estado. Que aquela sede tinha recebido mais de 150 mil reais do governo. Eu fui o único fotógrafo que trabalhou nessa reportagem, até por questão de segurança e questão da equipe que a gente estava trabalhando. A gente trabalhou num esquema de total sigilo, assim, mesmo dentro do jornal, pouquíssimas pessoas sabiam exatamente o que a gente estava fazendo. Captaram muitas histórias tratando de mostrar que os coches, por exemplo, os coches que deveriam ser usados por la policía para investigaciones eran usados personalmente por los delegados de las policías. Mauri y su equipo publicaron en varios artículos los resultados de sus investigaciones, lo que llevó al gobernador a iniciar una investigación interna. Tras estas denuncias, empezaron una serie de amenazas. Entonces me quedé 5 días cambiando de hotel, de un hotel a otro, con mi mujer y mi hijo chico de 3 años. Porque la gente de la policía te quiere matar, te quiere metrajar tu casa. Las consecuencias personales fueron muy graves, aunque estas amenazas no se cumplieron. Yo comprendo que en alguna medida esto sonaba como algo imposible, que no iban a hacerlo. Pero ¿cómo decir a tu mujer que no conoce nada de periodismo? Es imposible, tanto que mi mujer hoy se cambió para otro estado, entonces después de todo cambió. Y una vez más me pregunté si este es el costo personal para mí para continuar haciendo periodismo. En lo profesional, los textos de Mauri desaparecieron del diario. Ha tirado un retiro, unas vacaciones, porque fue necesario. Pero ya ha vuelto a las calles. Me quedé un tiempo haciendo otros trabajos que no sea de investigación, pero está en mi sangre. Mi indignación es mayor que mi miedo. Guardar silencio, en mi caso, es un acto de cobardía, de complicidad y de muerte. Y yo ni soy cómplice, ni soy cobarde, no me considero valiente, pero tampoco estoy muerto. Armados con cámaras de video, con la caída del sol, los periodistas que cubren al narco salen a trabajar. Yo creo que aunque no pueda contar todo lo que está pasando, si cuento un 30%, un 20%, siento que hago mi trabajo, que es lo que me toca hacer, el periodismo posible. Un periodismo que hurga donde las autoridades no se atreven a llegar. Esa es la labor que hace Javier Valdés, fundador del semanario Río 12 de Sinaloa. Las agresiones que Río 12 ha sufrido son 2. Una de ellas fue en septiembre del 2009, cuando lanzaron una granada a las instalaciones del periódico. De todos pensamos mal, tanto del gobierno como del narcotráfico. Javier trabaja en la cuna del narcotraficante más poderoso del planeta, el Chapo Guzmán. Río 12 lleva años denunciando los vínculos entre el narcotráfico y el gobernador del estado de Sinaloa. Es muy frustrante denunciar a un político corrupto con nexos con el narcotráfico y que no pase nada. Buenas tardes. En lugar de pensar en publicar, en escribir, ahora pensamos en no publicar para seguir vivo, ¿no? En el norte de México, en la zona fronteriza de Ciudad Juárez, el silencio también es un mal necesario. Nosotros manejamos el filo de la navaja. El filo de la navaja
Si te caes de un lado, te corta. Si te caes del otro, te corta. Hay que saber patinar sobre él. Rafael Fitzmaurice es dueño del periódico Hoy en Ciudad Juárez y de Canal 5. Este es un negocio y esta es una vocación que tú conoces los riesgos. Cuando más muertos hubo, nosotros tuvimos que hacer una política, nunca presentar los charcos de sangre en la campaña, por respeto a las familias de esas personas. Tampoco es inmune a los riesgos que toman sus reporteros para conseguir la noticia, como el día que explotó un carro bomba en el centro de la ciudad. Uno de sus camarógrafos fue el único que grabó esta explosión. Tenía unas esquirlas en la pierna, traía un moretón en la cabeza, un susto que le quitaba el hipo y afortunadamente todo estaba bien. Pero ese no siempre es el caso. De acuerdo a la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas, México es el país de Latinoamérica con más periodistas asesinados. Armando murió por su trabajo periodístico, así es. Uno de los reporteros caídos fue el periodista Armando Rodríguez, conocido como El Choco. En enero de ese año, del 2008, enero-febrero, había recibido una amenaza. Blanca Martínez es la viuda del Choco, quien fue baleado en presencia de su hija mientras salía de su casa para llevarla a la escuela en noviembre de 2008. La autoridad judicial nunca me ha informado qué fue lo que pasó, si ellos concluyeron una investigación, si no la han concluido, qué han hecho. México es de los 12 países del mundo con mayor impunidad por periodistas asesinados. De acuerdo con el Comité para la Protección de Periodistas, el 88% de las muertes se mantiene sin resolver. Pedro Torres trabajaba con El Choco en el Diario de Juárez, donde ahora es subdirector. El riesgo es implícito siempre, o sea, cuando un reportero trae una información, nosotros la analizamos y decidimos si lo publicamos y créeme que es una gran batalla. Una batalla que no siempre se gana. Un día le toman fotos a unas personas que participan en un tiroteo o algo así. De pronto se atraviesan ahí dos camionetas con tipos armados, lo bajan, lo suben y se lo llevan y le dicen, si ustedes publican mañana esas fotografías que nos tomaron hoy, te vamos a matar a ti. Conscientes de ese peligro, hace un tiempo Torres y su periódico se negaron a publicar el contenido de los mensajes que los grupos del crimen organizado se envían para comunicarse. Ellos dicen que no quieren servirles de mensajeros. Colocan una manta y luego, por ejemplo, la publicamos en internet. Hay la reacción del grupo contrario que dice que la quitemos. Y el otro grupo está presionando para que la dejemos y para que la publiquemos al siguiente día en el impreso. Cada noticia tiene su momento. Y ese momento, esas circunstancias son las que te dicen si lo puedes publicar o no, qué tan grave es el riesgo, qué tan bajo es el riesgo. Pero el escritorio vacío de su compañero es un recordatorio constante de que ningún riesgo es bajo para los periodistas en México. Sobre todo después de que matan a Armando Rodríguez, nosotros nos empezamos a tomar las amenazas con mayor seriedad. Sí, era un apasionado de su trabajo. Y él sí entendía que había como a veces que cuidar cosas porque podía estar en peligro su vida. De hecho, comentábamos algunas veces, pues una nota no vale una vida, ¿verdad? A kilómetros de distancia, Javier Valdés se hace la misma pregunta todos los días. La respuesta es siempre igual. Creo que el solo hecho de escribir es un acto de esperanza, ¿no? De contar estas historias es pensar que esto puede cambiar, es una forma de apedrear las estrellas asumiendo que no las vas a tumbar. Las historias que acaban de ver, aunque particulares a sus países correspondientes, conforman un preocupante panorama sobre la democracia en la región. Ayúdenos a que este documental no quede en una hora de televisión, sino haga eco en todo el continente. Muchas gracias por acompañarnos.